sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sana el enfermo por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena ese Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena ese Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita en los muertos, se sana el enfermo con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena ese lugar, Señor, acércate, transfórmame, quebrántame, restaurame, oh vivifícame, libertame, envuélveme, reposa sobre mí. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti, y al hablar en cosas te vuelve a vida. Es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transfórmame, confío en ti. Espíritu Santo, es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Amén. Amén. Qué bendición, Pastor Javier, escuchar tu voz. No te preocupes que nosotros ya sabemos que dependemos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo precisamente me hablaba por lo que acaba de suceder. Y qué bueno tener siervos, ministros, líderes dispuestos, que realmente tengan un corazón dispuesto a querer compartir la palabra de Dios, a querer realmente impartir lo que Dios nos ha dado. Así que qué bendición, Pastor Javier, no te preocupes que todo lo que sucede, el Espíritu Santo nos da una enseñanza y nos habla de muchas maneras. Así que bendiciones, Pastor Javier, para ti y para tu familia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios de la gloria, bendito Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Disponemos, Dios mío, en este momento nuestros corazones, Dios mío, porque Padre, a ti te ha placido, Padre, hablarnos en este momento, Dios mío, en el nombre de Jesús. Porque, Padre, no importa el instrumento, no importa si es por mi boca, por la boca de otra persona, de otro hijo tuyo. Lo que importa, Dios mío, es que tú tienes un propósito santo y perfecto, Dios mío,
Pues tú eres el Dios de los tiempos y en ti, Dios mío, descansa, Dios mío, el propósito, en ti descansa tu voluntad, Dios mío, en el nombre de Jesús, que es santa y agradable y perfecta. Dios mío, en el nombre de Jesús, bendito Dios de la gloria. Padre poderoso, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios mío, yo te ruego con mi corazón que tu Espíritu Santo fluya, que tu Espíritu Santo fluya con poder, Dios mío, con poder de lo alto, en el nombre de Jesús, porque solo tú conoces, Dios mío, los corazones, solamente tú conoces, Dios mío, Padre, lo que necesitamos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre Santo, por eso derrama de tu palabra, derrama de tu mensaje, en el nombre de Jesús. Yo solamente soy un mensajero, Dios mío, Padre. Por eso yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que pongas, Dios mío, de tus palabras en mi boca y que tu Espíritu Santo, Dios mío, rebose, Dios mío, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios mío, hablándole a tu pueblo, Dios mío, porque te necesitamos. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu aliento, en el nombre de Jesús. Bendito Dios poderoso. Bendito Dios poderoso, a ti damos la gloria, la alabanza y el honor. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos, hermanitas, en el nombre de Jesús. Vamos a compartir el mensaje. Nosotros hemos sido testigos de cómo el Espíritu Santo se ha movido de una manera sobrenatural en este tiempo, en nuestros corazones, en ese pueblo, en esos hijos que se han querido humillar. Y sabemos que el fluir del Espíritu Santo es la clave para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Si alguno de ustedes quiere saber cuál es la clave para lograr el propósito de Dios, la clave es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la clave, que el Espíritu Santo fluya con poder, con libertad, con libertad. Por eso no me sorprendía lo que sucedió ahorita con el pastor Javier, porque una cosa es lo que nosotros pensemos hacer y otra cosa es lo que el Espíritu Santo nos quiera enseñar. Y por eso Dios en nuestras vidas está obrando con poder y así poder vivir aquello por lo cual hemos sido llamados. El Espíritu Santo muchas veces obra de maneras que no esperamos y que no hemos planeado, pues viene del corazón de ese Padre fiel, de ese Padre verdadero, de ese Padre poderoso, de ese Padre soberano que nos ha dado la identidad de ser llamados hijos. Hijos. El Espíritu Santo a veces obra de maneras que no podemos comprender, Y eso es lo maravilloso de estar en la presencia del Padre, de estar en la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso. Por eso en Isaías 55, versículo 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová de los ejércitos. Dijo Jehová de los ejércitos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es experto en cambiarnos el rumbo. Dios es experto en cambiarnos muchas veces nuestros propósitos, nuestras metas. Él es experto en hacer eso, porque Él nos habla. Muchas veces tenemos pensamientos, muchas veces tenemos metas, propósitos. Pero Dios obra de maneras que nosotros no podemos entender. Así como Dios nos cambió el rumbo el año pasado. El año 2020, nosotros empezamos en enero con muchas metas, muchos propósitos, ¿cierto? De seguir caminando con Dios, haciendo lo que veníamos haciendo, pero los pensamientos de Dios eran diferentes a los que nosotros teníamos. Y por eso el año 2020 fue un año especial, un año en que Dios dijo: derramaré de mi espíritu poderosamente, de una manera en que la iglesia nunca antes lo ha visto, y como está derramándolo en este tiempo, a un pueblo que realmente se humilla, un pueblo que realmente dispone su corazón. Él es experto en ¿qué? En cambiarnos el rumbo, en cambiarnos los planes. A veces nos encaminamos hacia alguna parte con un destino que humanamente pareciera fijo, ¿cierto? Entonces uno se levanta en la mañana y dice: bueno, hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir a visitar a estos hermanitos, voy a hacer lo que está en mis pensamientos. Tenemos propósitos, metas y lugares a los que planeamos llegar, aún hasta en lo espiritual.
aún hasta en lo espiritual a veces planeamos muchas cosas, pero una cosa son nuestros pensamientos y nuestros caminos y otros los que Dios ha diseñado para nosotros, así como hizo con Pablo, con Samuel, con Moisés. Vamos a ir avanzando en unas citas, en algunos pasajes donde el Espíritu Santo nos va a guiar de una manera poderosa, de una manera poderosa. Y yo le he estado pidiendo al Espíritu Santo, le decía, Padre, ¿cuál será el mensaje que tú tienes para tu iglesia el día de hoy? ¿Cuál será? Solamente tú conoces el corazón, solamente tú sabes lo que está sobrando, solamente tú conoces, porque tus pensamientos están por encima de los míos, tus caminos están por encima de los míos. Yo no quiero preparar un mensaje que sea conforme a mi corazón, sino que yo quiero que tu Espíritu Santo me guíe a hablarle, a traer tú de nuevo, a traer tu palabra, porque solamente tú conoces, Padre, solamente en ti descansan los tiempos, solamente tuya es la palabra, tuya es la sabiduría. Por eso vamos a ir moviéndonos conforme a como el Espíritu Santo nos va guiando el día de hoy en este mensaje. Vamos a ir recordando varios pasajes bíblicos para el mensaje que el Espíritu Santo nos trae el día de hoy. Y el Espíritu Santo nos va a ir llevando acerca de esto que estamos hablando. Pasajes donde Dios nos enseña realmente cómo sus pensamientos están por encima de los nuestros, cómo sus caminos están por encima de los nuestros. Entonces vamos a ir al primer pasaje, que es un pasaje que todos ya hemos escuchado, que ya todos hemos leído, y el Espíritu Santo nos lleva allí. Dice Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 9. Dice el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí está el pensamiento que tenía Saulo. En ese momento dijo, no, yo voy a hacer esto es lo que tengo en mi pensamiento, en mi corazón, pero él no se imaginaba lo que iba a suceder, porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y dice el versículo 3, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente, él no se lo esperaba. Él no se lo esperaba. Repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Porque él no le conocía. Él no se esperaba ese encuentro tan poderoso con la presencia de nuestro Padre Celestial, con la presencia de Jesús. No se lo esperaba. Él tenía algo en su pensamiento, él tenía un plan, él tenía algo que había decidido hacer, así como muchas veces nosotros tenemos planes, ¿cierto? Pero muchas veces no nos esperamos que el Espíritu Santo se nos cruce en el camino, ¿cierto? Y nos hable. Entonces, dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así como el Espíritu Santo nos está diciendo en este momento, pueblo mío, entra en la ciudad, entra, es hora de entrar, es el tiempo de que entres. Así nos dice el Espíritu Santo de Dios, entra. Y el versículo 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque cuando desciende, así como decía la administración de esta adoración que compartíamos antes de la palabra, cuando el Espíritu de Dios desciende a un lugar, todos tienen que arrodillarse, todos tienen que someterse a la presencia de Dios. Y aún hasta las personas, aún hasta los hombres que acompañaban a Saulo fueron tocados por el Espíritu, porque fue tan impresionante, fue tan poderoso la manifestación del Espíritu Santo, que no pudieron estar en sus 5 sentidos, quedaron como atónitos, oyendo la verdad, la voz.
Y dice el versículo 8: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Es decir, Dios le quitó a Saulo la visión que él tenía, esa visión humana, así como el Espíritu Santo está obrando en nosotros en este tiempo. Por eso el Espíritu Santo ha convocado, ¿cierto?, a un pueblo de todas las naciones. ¿Para qué? Para quitarnos esa visión que nosotros traíamos y darnos esa visión del Espíritu Santo. Por eso es tan importante dejar que el Espíritu Santo fluya con tanta libertad, porque sus pensamientos son, ¿qué?, más altos que los nuestros. Dice el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver, él no podía ver, y no comió ni bebió. Es impresionante lo que el Espíritu Santo nos lleva a entender en esta palabra. Es decir, no solamente Dios le cambió la visión, sino que le quitó todo ese alimento que le contaminaba el corazón. Y todas esas cosas, el Espíritu Santo me dice, todas esas cosas de las que nosotros nos hemos estado alimentando, Dios nos las va a quitar. Dios nos las está quitando. Porque Dios quiere que solamente nos alimentemos de su presencia, de su palabra. Dice, no comió ni bebió. Saulo no se imaginaba el plan perfecto, la voluntad agradable y perfecta que tenía Dios con su vida. Él no se imaginaba que iba a ser un apóstol del Todopoderoso. Eso no estaba entre sus planes. Pero el Espíritu de Dios obra de maneras que nosotros no podemos entender, de maneras que no podemos comprender. Entonces, el segundo pasaje, que es una prueba fiel y muestra de que nuestros pensamientos están muy por debajo de los de Dios, lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 3 al 4, y luego nos vamos a saltar al versículo 14 y al 17. Entonces vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 3 al 4, y luego vamos a leer del versículo 14 al 17 en este mismo pasaje, en este mismo capítulo. Entonces dice el versículo 3, y se habían perdido las asnas. Todos conocemos la historia de Saulo, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo nos ha ido enseñando, nos ha ido revelando, nos ha ido poniendo esa necesidad de ir a su palabra. Y por eso nosotros conocemos muchos de estos pasajes. Y dice, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos perdido cosas en nuestras vidas? ¿Cierto? Y muchas veces hemos querido recuperarlas, así como Saúl en esta parte, ¿cierto? Y el padre de Saúl querían recuperar esas asnas. Pero aún hasta en esas cosas hay propósito de Dios, porque nosotros vemos a veces lo natural, nosotros vemos que se nos perdió algo, ¿cierto? Pero los pensamientos de Dios, ¿qué? Son más altos que nuestros pensamientos. Y él pasó el monte de Efraín y de allí la tierra de Salisa, y no las hallaron. Entonces yo me imagino a Saulo ahí con sus hombres, con sus familiares, tal vez en esa parte, ¿cierto? Buscando las asnas y no las encontraba, y decía, pero ¿qué habrá sucedido? ¿Por qué se habrán perdido? ¿Cierto? Pero Saulo no se imaginaba el encuentro tan especial que el Padre fiel y poderoso le tenía por medio de esta circunstancia. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. ¿Por qué no las encontraron? Porque había un propósito perfecto, diseñado preciso para ese tiempo, diseñado desde el corazón de nuestro Padre. Por eso nuestro Padre nos dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Vamos a saltarnos al versículo 14. Entonces dice el versículo 14, ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto.
cierto lugar alto. Samuel iba para dónde? Para la presencia de Dios, a encontrarse con Dios, ¿cierto? Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón. Ahí está la soberanía de Dios. Es decir, que todo esto que había sucedido, de que se perdieron las asnas, de todo esto que había sucedido, que el padre hubiera enviado a Saúl, todo esto había sido que el propósito soberano de nuestro Padre Celestial, que no estaba en los pensamientos de Saúl, que no estaba ni siquiera en los pensamientos de Samuel siendo un profeta tan fiel, solamente en los pensamientos de Dios, que aún Dios en su misericordia se lo reveló a Samuel, que era un profeta poderoso de nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Entonces mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí, así como en este tiempo Dios está mirando a su pueblo. El clamor que hemos puesto ante la presencia de Dios en este tiempo ha llegado al corazón de nuestro Padre, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios que ha puesto su mirada en un pueblo que ha decidido humillarse ante su presencia, ante su presencia, ante su presencia. Lastimosamente, pues nosotros ya sabemos qué sucede después con Saúl, pero el Espíritu Santo nos muestra esta parte para enseñarnos que una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa muy diferente, los pensamientos de nuestro Padre. Por eso es tan importante depender del Espíritu Santo de Dios, tan importante dejar que el Espíritu Santo fluya con libertad, que rompa nuestros planes, que rompa nuestros pensamientos, que rompa nuestros pensamientos. Vamos a leer, bueno, más adelante en Samuel, en el libro de Samuel, vemos muy claro otro ejemplo de la soberanía de Dios y lo alto de los caminos y los pensamientos de Dios en diferencia a los nuestros. Por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 6 al 7, dice lo siguiente: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Nosotros ya sabemos que Samuel, Dios lo había guiado, después de que Samuel tuvo un dolor tan profundo, porque Samuel amaba mucho a Saúl, y después de que Dios rechazó a Saúl, Dios guió a Samuel con un propósito perfecto que no estaba en los pensamientos de Samuel, porque volvemos a decirlo, en el nombre de Jesús, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Samuel fue allí porque Dios lo llevó para presentarle al futuro rey, ¿cierto? Entonces lo llevó allí y entonces dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Él apenas vio a Eliab, Samuel dijo: este es el rey. Y Jehová, que le respondió a Samuel, dijo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira que el corazón, aquí está la soberanía de nuestro Padre, su sabiduría. Por eso es tan importante someternos a todo lo que Dios nos diga, a todo lo que Dios nos hable. Que si Dios nos habla, podamos decir nosotros: Padre, habla, y aquí están tus hijos. Que disponemos nuestros corazones. Por eso la palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La palabra de Dios no dice: mis ovejas oyen mi voz y hacen lo que ellas quieren. No, las ovejas que oyen mi voz y me siguen. Porque son esas ovejitas que han dispuesto su corazón a depender solamente del Espíritu Santo, solamente de Dios, a que Dios cambie nuestros planes, aún hasta en las reuniones, así como sucedió ahorita con el pastor Javier. Yo no me lo esperaba, pero el Espíritu Santo me hablaba y me decía: una cosa son tus pensamientos y otra cosa son los míos. El Espíritu Santo nos enseña. Otro claro ejemplo
de que los planes de Dios van más allá de los que nosotros podamos de lo que nosotros podemos entender o esperamos o planeamos, y por lo cual es tan importante permitir el fluir del Espíritu Santo con libertad. Otro pasaje está en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, en el versículo 1 de Éxodo capítulo 3. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Apacentando sus ovejas, ¿cierto? Apacentando las ovejitas, así como de pronto un día normal sale el pastor Luis, sale el pastor Javier, sale la pastora Cristina, salen a apacentar las ovejas, ¿cierto? Dentro de los pensamientos de ellos está eso, ¿cierto? Pero de repente en los pensamientos de Dios hay una voluntad agradable y perfecta que muchas veces nosotros no nos esperamos, así como sucedió en este preciso momento con Moisés. Él estaba ahí, estaba apacentando las ovejas, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, pero iba a suceder algo que Moisés no se esperaba, un plan que Moisés no tenía para ese día. Y dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, de una zarza. Y él miró, me imagino cómo quedó sorprendido Moisés, porque tenía el pensamiento en una cosa cuando se le apareció el ángel de Jehová. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, porque era un propósito que nuestro Dios en su soberanía tenía para ese momento, para Moisés, así como tiene un propósito para nosotros por medio de este ayuno, por medio de cada encuentro que nosotros tenemos con él, ¿cierto? Entonces, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Así como nos llama a cada uno de nosotros, ¿cierto? Alejandra, Dayana, Elvis, Erika, Javier, Cristina, Luis, Josefina, así como nos llama nuestro Padre Celestial. Así llamó a Moisés en ese momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo se mueve con libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre, tú eres bueno, mi Dios. Tú eres bueno. ¿Y qué dijo Moisés? Heme aquí. Heme aquí. ¿Qué dijo Samuel cuando Dios lo llamó? Habla, que tu hijo escucha. Habla, que tu hijo escucha. Reconocemos, mi Dios, que mis planes no son tus planes, que mis caminos no son tus caminos. Amén. Nosotros hemos venido a este ayuno con un pensamiento, con un propósito. Hemos sido testigos del fluir y la obra del Espíritu Santo, cómo Dios está tocando los corazones de una manera sobrenatural. Ha habido una visitación del Espíritu Santo. Ha habido una visitación del Espíritu Santo que no estaba en nuestros pensamientos, que nosotros no teníamos planeada, pero que nuestro Padre tenía planeada para nosotros. Con tanto amor, con tanta misericordia. Él nos ha hablado de una manera especial en este tiempo, a todos nosotros. El Espíritu Santo nos visita con un plan soberano y sobrenatural, que no ha nacido en corazón de hombre, sino de un Dios cuyos pensamientos rebosan los nuestros. El Espíritu Santo nos visita y se mueve en medio de nosotros, no conforme a nuestros caminos, sino mucho más alto de lo que nosotros hemos caminado hasta ahora. Así como sucedió en el capítulo de Ruth con Noemí, en Ruth
capítulo 1, el versículo 6. Dice, entonces se levantó, dice el capítulo 1 de Ruth, versículo 6, dice, entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado su pueblo, dándole alimento. La visitación del Señor ha caído sobre su pueblo para darnos ¿qué? Alimento, alimento. Solamente Dios conoce la necesidad de su pueblo, solamente Él la conoce, solamente Él la conoce. Noemí se levantó y se encaminó hacia el encuentro con Dios, porque Dios visitaba y estaba derramando de su espíritu, así como Dios está derramando de su espíritu. Cada vez que nosotros venimos al encuentro con Dios, cada vez que nos unimos al ayuno, nosotros sabemos que es nuestro Dios el que está derramando de su espíritu, de su espíritu. Y nos acercamos con esa necesidad de escucharle, con esa necesidad de que Él siga obrando en nuestros corazones de esa manera sobrenatural, sobrenatural. Así como visitó a Elías cuando era perseguido y se escondía en una cueva y le decía, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí en esa cueva? Sal de ahí. Así como visitó a la mujer con flujo de sangre y decía, alguien me ha tocado. Con fe. Con fe, y Dios está restaurando nuestra fe en este tiempo. En este tiempo Dios está restaurando que nuestra fe, porque nuestros ojos han visto la misericordia, nuestros ojos han visto a Dios con su amor, con su palabra, con su poder, con su soberanía, así como vino sobre la vida del paralítico en Marcos, en el capítulo 2 de Marcos. Que este paralítico, a pesar de que Jesús estaba ya lejos y estaba rodeado de tanta gente, ese paralítico dispuso su corazón, se subió al techo, buscó una manera de ir a la presencia de Dios, porque él sabía que había vida en la palabra de Jesús. Él sabía que si él se acercaba a la presencia de Dios, iba a ser transformado, iba a ser transformado. No importaban los obstáculos. No importaban los obstáculos. Él se acercó a Jesús porque sabía que con solo una palabra iba a traer sanidad a su corazón y a su condición. Así como visitó a Job para traer restitución de su heredad y las promesas. Porque el Espíritu de Dios visitó a Job con tanto poder que todas las cosas que había perdido fueron restituidas. Y la gloria postrera fue ¿qué? Mayor que la primera. Así como visitó a Moisés para cambiar su calzado, para cambiar la manera en que él venía caminando y darle una nueva visión. Así el Espíritu de Dios nos visita. Así como visitó a Samuel y aún hasta Saúl, que aún sin merecerlo, la visitación de Dios era tan fuerte que hablaban lenguas y se postraban ante Dios, porque ni siquiera la rebeldía del corazón de Saúl podía oponerse a tan gran poder de la visitación del Espíritu Santo. Así tal como dice en 1 Samuel capítulo 29, a partir del verso 22. Dice, entonces él mismo fue a Ramá. Estaba buscando ¿qué? A David, con un plan. ¿Cuál era el plan? No era un plan que venía conforme al corazón de Dios. Él tenía un plan de matar a David. Y había mandado ya varios de sus hombres a buscarle. Y todos los hombres, ¿qué sucedía con esos hombres? Terminaban profetizando. Era tan impresionante el poder del Espíritu Santo en ese lugar que ninguno podía llevar a cabo el plan que tenían en sus pensamientos y en su corazón. Entonces dice el versículo 22 aquí en 1 Samuel capítulo 29, dice, entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, al gran pozo, porque donde hay Dios, donde está la presencia de Dios, hay multitud de aguas, aguas de vida, llegando al gran pozo. No era cualquier pozo, era un gran pozo donde estaba la presencia de Dios.
preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él que el Espíritu de Dios. Él no se lo esperaba. Saúl no se esperaba esa manifestación del Espíritu de Dios con tanto poder. Y Dios pasó aún por encima de su rebeldía, aún por encima de su maldad pasó Dios. Y empezó Saúl ¿a qué? A profetizar. Empezó Saúl a profetizar. Así está haciendo Dios en este tiempo. Dios pasa por encima de nosotros mismos. Y empieza a llenarnos de su espíritu. Porque cuando desciende el Espíritu de Dios con tanto poder, nadie puede oponerse, nadie puede resistir la presencia de Dios. Nadie. Por eso dice la palabra de Dios: toda rodilla se doblará y todo pueblo clamará que Él es Dios, que Él es Dios. Y dice el versículo 24: y él también se despojó de sus vestidos. ¿Quién se despojó de sus vestidos? Saúl. Se despojó, no tenía otra opción. El poder del Espíritu Santo era tan fuerte que dijo: no tengo nada que hacer. Me dejo guiar por el Espíritu. Se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo el día, porque Dios nos está quitando ¿qué? Estas vestiduras, y Dios nos está renovando las vestiduras, porque sus pensamientos están por encima de los nuestros. Nuestros planes no son los planes de Dios. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Dios visita a su amada iglesia, así como visitó a Ana, bendiciéndola con 3 hijos después de haber sido humillada por no poder concebir ni dar a luz. Pero la presencia de Dios visitó a Ana y quitó todo lo que ella sentía y trajo bendición. Ana no se esperaba, no estaba dentro de sus planes tener a Samuel, pero Dios tenía un propósito sobre su vida. Dios tenía un propósito de levantar un siervo de Dios, un profeta de Dios. Y eso no estaba dentro de los pensamientos de Ana. ¿Qué hubiera sucedido si Ana se hubiera resistido al poder del Espíritu de Dios? Pero Ana no se opuso. Ana buscó la presencia de Dios. Ana buscó la presencia de Dios, así como Dios nos está hablando en este momento de buscar su presencia, de no resistirnos al fluir del Espíritu Santo, de no resistirnos al fluir de su Espíritu, de someternos a sus pensamientos, a su soberanía, porque ¿quiénes somos nosotros para refutar la palabra de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para refutar los pensamientos de Dios? Cuando Él fue el creador de los cielos, de la tierra, de la inmensidad de los mares. Él fue el que separó las tinieblas de la luz. Él fue el que dio soplo de vida sobre nosotros. Él fue el que nos trajo de tinieblas a la luz. ¿Quiénes somos nosotros para refutar los pensamientos de Dios? Dice el Salmo 65, versículo 9. Dice: tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. Dios está visitando nuestra tierra. Dios está visitando nuestros corazones y la está regando. ¿Con qué? Con abundancia. No está derramando solamente 1 o 2 gotas. Está trayendo ríos de agua viva en gran manera. En gran manera. Entonces dice: tú visitas la tierra en abundancia, en gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Rebosa que de agua. Todos aquellos que han estado sedientos, todos aquellos que se han sentido estancados, todos aquellos que han buscado sanidad. El Espíritu Santo dice: este es el tiempo en que Dios hace que tu corazón rebose de esa agua de vida. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Dios está preparando una tierra. Dios está preparando un
un pueblo que se despoje de sí mismo, que se despoje de sus pensamientos, de sus planes, de su estructura, y que permita el fluir libre del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Dios. Dice Lucas, capítulo 1, versículo 68. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Padre, Dios de Israel, Dios de su iglesia, Dios de este pueblo, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. El Espíritu de Dios nos ha visitado, ha descendido, porque Él ha escuchado el clamor de su pueblo, de ese pueblo que se ha humillado, de ese pueblo que ha clamado en el nombre de Jesús. Por eso Él nos visita y ha efectuado redención para su pueblo, para su pueblo. Aquí está la visitación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios visita a un hijo, cuando el Espíritu de Dios visita a su pueblo, lo hace con un propósito santo, agradable y perfecto. A pesar de que nos reunimos, por lo general en este ayuno, nos reunimos para clamar por Colombia. En los pensamientos de nuestro Dios hay un pensamiento mucho más alto que este. Dios nos permitió reunirnos porque hay un propósito santo y perfecto que ha sido desatado para nosotros en este tiempo, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Dice Mateo capítulo 25, versículo 36. Estaba desnudo y me viste enfermo. Y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Estábamos desnudos y el Espíritu de Dios vino y nos revistió, nos está revistiendo, nos está quitando toda esta ropa que nosotros tenemos puesta, nos está quitando todo ese alimento que nos ha contaminado. ¿Por qué? Porque Él ha decidido venir a visitarnos. Él ha decidido venir a su pueblo amado. A su pueblo amado. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Dice Romanos capítulo 15, versículo 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. El Espíritu Santo nos habla en este momento. Creámosle a nuestro Dios. Vamos a creerle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. ¿Para qué? Porque hay un propósito que el Espíritu Santo está derramando en su pueblo, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 15, versículo 13, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo. Por eso Dios nos está volteando los ojos, para que veamos al Espíritu Santo de Dios. Que si el Espíritu Santo quiere moverse con libertad, nosotros no nos resistamos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, dice Juan capítulo 14, versículo 2, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Todas estas enseñanzas vienen de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Del Espíritu Santo de Dios. Nosotros solo somos instrumentos que Dios ha decidido dentro de sus planes, porque yo tampoco tenía planeado estar un viernes hasta ahora compartiendo la palabra de Dios, pero el Espíritu de Dios vino sobre mi vida y me dijo: una cosa son tus pensamientos y otra cosa son los míos, una cosa son tus caminos y otra cosa son los míos.
El Espíritu Santo nos recuerda. El Espíritu Santo nos recuerda sus enseñanzas. Sus enseñanzas. Dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Recibirán qué? Poder. Porque ese es el propósito por el cual el Espíritu de Dios ha convocado a un pueblo desde las naciones. Para que, humillándonos delante del Espíritu de Dios, recibamos qué? Poder. Y que seamos testigos. Testigos. Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, como en toda nación, y hasta los confines de la tierra, del poder del Espíritu Santo, de la manifestación de su amor, de su misericordia, de su misericordia. Dios tiene un gran propósito y un plan que ha trazado desde su soberanía y eternidad para este tiempo, para su iglesia, para su pueblo amado, sus escogidos y todos aquellos que han decidido humillarse de corazón ante su presencia. Un plan por el cual nos ha convocado de todas las naciones de la tierra y por el cual está derramando de su Espíritu Santo. Y a pesar de que nos habíamos reunido con un propósito, Dios tiene un plan perfecto. El Espíritu Santo de Dios está obrando de una manera sobrenatural, trayendo un derramamiento del fuego de su Espíritu Santo de una manera que no esperábamos y que no habíamos planeado, pues no estaban en nuestros pensamientos y tampoco en nuestros caminos, pero que indudablemente están en el corazón y los caminos de nuestro Padre fiel. Y así como le cambió el rumbo a Pablo, así como le dio una nueva visión a Moisés, así como guió a Samuel, así como visitó a la mujer de flujo de sangre, trayendo sanidad sobre su vida, nos visita hoy, trayéndonos un mensaje de edificación y redención, un mensaje de restitución, de restauración. Por eso vamos a terminar este mensaje leyendo Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21 en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés que es una celebración, porque este es tiempo de celebración en el pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo ha decidido que moverse con libertad en los corazones. Con libertad, donde está el Espíritu de Dios hay gozo, hay alegría, hay alegría. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como estamos nosotros unidos, en un solo sentir, en un solo clamor, buscando la presencia de Dios, porque este propósito no nació en mi corazón, no nació en el corazón de un hombre, sino en el corazón. Dice el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, llenó que toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu de Dios sopla en este momento y llena toda la casa en el nombre de Jesús, donde nos encontramos en este momento. El Espíritu de Dios sopla en el nombre de Jesús, llenando mi casa, llenando nuestra casa en el nombre de Jesús, bendito Dios de la gloria. Dice el versículo 13, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu de Dios está repartiendo lenguas de fuego en el nombre de Jesús en este momento. En este momento
el Espíritu de Dios está repartiendo lenguas de fuego, dando autoridad sobre cada una de nuestras bocas. De todos aquellos que han querido humillarse delante de la presencia de Dios, el Espíritu de Dios desciende con fuego, trayendo autoridad, porque todas las obras del enemigo se deshacen por medio de la presencia del Espíritu Santo, porque en este momento decidimos someternos al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Dice el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos no hablaban por sí mismos. Ellos no hablaban según sus pensamientos. Ellos no hablaban según lo que ellos creían. Ellos hablaban que según el Espíritu, según como el Espíritu los guiaba, ellos hablaban en lenguas. Ellos hablaban de nuevo, de la palabra de Dios, conforme al Espíritu. Se dejaban guiar por el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo nos habla en este momento, así como el Espíritu derrama de su presencia en este momento. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo estamos nosotros. Estamos nosotros en este momento. Estamos nosotros en este momento porque Dios nos ha convocado, Dios nos ha llamado con un propósito santo, con un propósito perfecto. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Porque todos nosotros nos maravillamos de que todos nosotros estemos hablando en un mismo idioma, el idioma del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, no importa de dónde vengamos, no importa nuestro pasado. Estamos hablando el mismo idioma que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Por eso Dios nos ha quitado de tanta religiosidad. Por eso Dios nos ha sacado de donde nos sacó. Porque Dios tiene un plan perfecto, un plan soberano en las naciones, en su pueblo. Que no importa de dónde vengan, no importa su nacionalidad, no importa lo que hayan vivido, no importa lo que hayan aprendido. Porque Dios obra de maneras sobrenaturales y sus pensamientos están por encima de los nuestros. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pero el Espíritu de Dios trae revelación. El Espíritu de Dios enseña. El Espíritu de Dios abre los ojos. El Espíritu de Dios abre los oídos. Y aún así no podamos entender, disponemos nuestros corazones porque sabemos y tenemos la certeza de que aquel que habla es el que nos llamó, de que aquel que habla es nuestro Dios poderoso, es nuestro Padre fiel.
Dice el versículo 14: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, todos los que habitan en la iglesia en el nombre de Jesús, todos los que estamos escuchando en este momento y todos los que van a escuchar el mensaje, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como nosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, porque la venida de Cristo se acerca. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. No habrá carne ni sangre que se oponga a mi presencia, dice el Señor, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego a vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, porque no dependeremos del sol, no dependeremos de la luna, dependeremos solamente de la presencia de Dios. Nos humillaremos con tanta humildad delante de la presencia de Dios, que Dios hará, que Dios obrará en nuestras vidas y en nuestros corazones. El Espíritu de Dios trae esta palabra y este mensaje en el nombre de Jesús, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare con todo su corazón, el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que se someta a los pensamientos de Dios, todo aquel que se someta a los caminos de Dios y se despoje de sus propios pensamientos, de sus propios planes, porque nosotros salimos hoy, pero dependemos de los planes, de los pensamientos de Dios, de la guianza del Espíritu Santo, porque solamente en el Espíritu de Dios hay libertad, solamente en Él hay gozo, solamente en Él hay paz, solamente en Él, el Espíritu Santo de Dios es la clave para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas y así poder vivir aquello por lo cual hemos sido llamados. Hemos sido llamados. En el nombre de Jesús, Dios de la gloria, te damos las gracias, mi Dios, por este mensaje, porque tú nos hablas a nuestros corazones, mi Dios, porque tú has sido bueno, misericordioso, en el nombre de Jesús. En este momento, Dios mío, queremos, Dios mío, disponernos, someternos a lo que tu Espíritu, Dios mío, tenga para nosotros. Y perdónanos, Dios mío, si en algún momento nos hemos resistido al fluir del Espíritu Santo, porque no son nuestros planes, no son nuestros pensamientos, no es con carne ni sangre, sino por el poder de tu Espíritu Santo. Por eso, Dios mío, derrama de tu gloria, continúa derramando de tu Espíritu, así como lo has hecho en cada corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, gracias por tu palabra, gracias por traer, Dios mío, esa esperanza, Dios mío. Tú estás pasando, Dios mío, carbón encendido sobre las bocas, sobre los corazones, Dios mío, en el nombre de Jesús. Mientras que tu altar esté encendido, Dios mío, allí está tu espíritu. Mientras que tu altar esté encendido, allí hay libertad. Mientras que tu altar esté encendido, hay esperanza. En el nombre de Jesús, porque tú eres la luz. Tú eres la luz del mundo. Y tu luz disipa las tinieblas en el nombre de Jesús. Por eso que tu espíritu fluya en el nombre de Jesús y no permitas, Dios mío, que tu mensaje, Dios mío, quede en el olvido, sino que tu espíritu, Dios mío, nos recuerde, Dios mío, tus palabras. Recuérdanos tus palabras, mi Dios. En el nombre de Jesús queremos valorar cada encuentro contigo.
queremos, Dios mío, valorar cada uno de tus planes, de tus tiempos, en el nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.